Increíble descubrimiento, atropella a un hombre oculto y transforma su vida para SIMPR. Alejandro conducía a toda prisa, sus pensamientos eran un torbellino. La reunión que lo esperaba representaba su última oportunidad de conseguir un puesto en una firma de renombre, algo que prometía sacar a su familia de la escasez y de la subestimación que sentía cada día en su trabajo actual. Las calles bulliciosas de la Ciudad de México parecían un laberinto interminable, cada semáforo y cruce representaban un nuevo obstáculo. Solo un momento más, pensó, pero el tiempo se diluía entre el claxon de los coches y el aroma del taco al pastor que lo distraía momentáneamente. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, su vida dio un giro estrepitoso, un grito desgarrador resonó en el aire. Alejandro frenó de golpe, pero el destello de las luces del día se tornó gris. Don Manuel, un anciano pintor que solía plasmar su vida en lienzos, cayó al suelo. El corazón de Alejandro se detuvo. En su interior, un torrente de culpa se desataba, había atropellado a un hombre que solo intentaba cruzar la calle. La imagen de la reunión, su futuro, todo se desdibujaba como una acuarela que se arruina al contacto con el agua. Mientras el anciano se quejaba de dolor, Alejandro se arrodilló junto a él, el remordimiento lo invadía. Lo siento, no quise, murmuró, pero don Manuel lo miró con unos ojos llenos de historias no contadas. No te preocupes, hijo. Las caídas son parte del viaje. Tómate un momento para reflexionar. En ese intercambio surrealista, mientras el bullicio a su alrededor continuaba sin alterarse, Alejandro comenzó a escuchar las narraciones de un hombre que había vivido en la sombra de los grandes. Don Manuel le habló de su vida como pintor, de exposiciones que nunca alcanzaron el reconocimiento que merecía, de cómo su obra fue olvidada por los caprichos de la industria artística. El verdadero arte, Alejandro, no se mide por el aplauso, sino por lo que provoca en el alma, decía mientras su voz resonaba con una mezcla de nostalgia y sabiduría. Cada frase ardía dentro de Alejandro, quien por días había ignorado su propia pasión por la pintura. Solo pensaba en el trabajo, en los números, en la estabilidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Alejandro pasaba tiempo con don Manuel, comenzaron a esbozar planes para una exposición en una pequeña galería del barrio. La emoción de descubrir su talento oculto contrastaba con el estómago en un nudo que sentía cada vez que pensaba en sus padres, en sus expectativas, en la necesidad de un empleo seguro. La idea de estar frente a un lienzo, de apresar colores y texturas, lo llenaba de vida. Sin embargo, cada trazo que contemplaba le recordaba que, en su mundo, sus elecciones eran un lujo que no podía permitirse. Los días previos a la exposición se convirtieron en una montaña rusa de emociones, un deseo abrasador luchaba contra el miedo a fracasar. ¿Podrían sus pinceles sostener el peso de la irracionalidad de un mundo que medía el éxito en números? Cuando vio su obra terminada, una paleta vibrante de pasión y dolor, supo que su futuro estaba a un pincel de distancia. Sin embargo, cada latido de su corazón le susurraba que este viaje era más que un simple acto de valentía, era enfrentarse a sus propios fantasmas. El día de la exposición se acercaba, y Alejandro sentía la presión creciendo a su alrededor. El eco de duda resonaba en su mente, más fuerte que los aplausos que anhelaba. Mientras se preparaba para ese momento decisivo, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿realmente sería capaz de liberarse de las cadenas que lo ataban a su pasado? El día de la exposición llegó, y con él, una amalgama de emociones que se entrelazaban en el pecho de Alejandro. La galería, adornada con luces tenues y un aire sutil de expectación, se llenaba lentamente de gente. Él observaba desde un rincón, el sudor frío perlaba su frente mientras los murmullos alcanzaban su oído. Eran voces curiosas, queriendo descubrir los secretos que contenía esa pequeña sala repleta de lienzos. Pero para él, cada palabra era un estallido de inseguridad, un recordatorio de su temor al juicio. Cuando la campanilla de la entrada sonó y los primeros visitantes empezaron a acercarse a sus obras, la adrenalina silbaba en sus venas. No eran solo colores y pinceladas, cada pieza representaba una parte de su propia vida, un reflejo de las batallas internas que había librado. Sin embargo, el eco del rechazo que había sentido en su trabajo anterior lo perseguía, como una sombra que no podía sacudirse. El primer grupo de personas se detuvo frente a un lienzo grande, lleno de matices contrastantes que hablaban de la dualidad de su existencia. Una mujer, con un brillo inquieto en los ojos, exclamó: «Es impresionante».
Este cuadro tiene una energía casi visceral. Alejandro sintió un ligero impulso de orgullo que rápidamente fue sustituido por una corriente helada de duda. ¿Era realmente arte? ¿O solo una mezcla de caos que había tratado de encerrar en el lienzo? Don Manuel apareció de repente a su lado, su presencia con aquel aire tranquilo contrastaba con la tempestad emocional de Alejandro. Lo que importa es lo que sientas al compartirlo. No permitas que el miedo te robara este momento, susurró. Las palabras resonaron con una verdad que necesitaba escuchar. Era su voz la que ahora debía guiarlo, no el eco de quienes lo habían menospreciado. Pero, ¿cómo liberarse del miedo que parecía enraciar cada uno de sus pensamientos, como si el universo respondiera a su cuestionamiento interno? Una voz familiar se hizo fuerte en la multitud. Era su madre, quien había decidido asistir, un gesto que lo llenó de ternura y ansiedad a la vez. Al encontrarse con su mirada, vio una mezcla de admiración y desaprobación. Sabía que en sus expectativas, Alejandro debía seguir el camino de lo establecido, lo seguro. Su corazón se hundió un poco, y la presión se volvió casi insoportable. Espero que esto sea solo un pasatiempo, le susurró cuando se acercó a saludarlo, su voz impregnada de preocupación. De repente, él sintió que todo estaba en juego. No solo era una exposición de arte, sino que era un desfile de sus elecciones, de sus aspiraciones y de su lucha por vivir auténticamente. Mirar a su madre lo llevaba a una espiral de reflexión. Cómo equilibrar sus deseos con las expectativas familiares. Fue en ese momento que decidió moverse, el deseo de transformarse y crecer lo empujó a hablar. Se dirigió a los espectadores, exponiendo no solo su arte, sino también su historia, su viaje personal. Cada trazo en estas obras es un fragmento de mí, un intento por encontrar mi voz en un mundo que a menudo subestima las pasiones, dijo con más determinación de la que se sentía, la transformación estaba teniendo lugar. En ese instante, Alejandro dejó de sentirse solo. La respuesta de la audiencia fue una marea de aplausos que llenó el espacio vacío. Ese era el momento en que el miedo comenzaba a desvanecerse. Cada sonoro aplauso resonaba en su interior, como un eco de aceptación, una invitación a continuar el camino que había comenzado aquel día fatídico, pero, a medida que la exposición avanzaba y el éxtasis se apoderaba de la sala, una figura en la esquina llamó su atención. Una mujer de mirada penetrante que lo observaba con una intensidad inquietante. ¿Quién era? ¿Qué conexión podía existir entre ellos? Esa pregunta comenzaba a gestar una nueva tormenta dentro de él. ¿Sería el destino quien traía a esta desconocida a su vida, o era solo una ilusión momentánea? La figura en la esquina seguía atrapando la atención de Alejandro. Sus ojos intensos parecían atravesar la superficie de su ser, desnudando sus miedos y deseos más secretos. Era una mujer enigmática, con una postura que desafiante y, a la vez, segura. Mientras se luchaba con la mezcla de emociones que afloraban, sintió que no podía simplemente ignorarla. Debía acercarse, descubrir quién era aquel espectador que despertaba en él curiosidad y pánico a la vez. Con cada paso hacia ella, la adrenalina surcaba su cuerpo. No se trataba solo de una simple conversación, en su mente, ese instante se transformaba en un punto de inflexión, un momento decisivo en su viaje personal. Ya no estaba ahí solo como un artista, estaba también como un ser humano en busca de reconocimiento y conexión. Era la mujer quien lo ayudaría a desentrañar alguna parte de sí mismo que aún desconocía. Hola, dijo, tratando de controlar su voz temblorosa. La mujer le devolvió la mirada, una chispa de interés brillando en sus ojos. He estado observando tus obras y debo decir que son poderosas, respondió con calma. Tienes un talento impresionante para transmitir emociones. Pero hay algo más profundo, una historia que parece estar esperando ser contada. Las palabras dieran un vuelco en el interior de Alejandro. Esa observación era un balde de agua fría en su ansiedad. ¿Cómo podía esa desconocida percibir lo que él mismo apenas comenzaba a entender? Se sentía expuesto, vulnerable y, al mismo tiempo, invitado a explorar su esencia más allá de las pinceladas en el lienzo. Intrigado, se adentró en la conversación, dejándose llevar por la conexión inesperada. Mientras charlaban, Alejandro se dio cuenta de que la mujer, que se presentó como Valeria, no solo tenía una profunda apreciación por el arte, sino también una percepción casi intuitiva sobre la lucha interna que la había enfrentado. Con cada pregunta que ella planteaba, él encontraba respuestas. Nunca antes había hablado de sus miedos y ansiedades de manera tan abierta. Era liberador, casi como si cada palabra pronunciada eliminara un peso, una carga que había llevado durante años. Valeria le habló de su propia experiencia con el arte y de cómo había navegado por las creencias y expectativas impuestas por otros. Su valentía resonó en Alejandro, quien comenzó a visualizar su propio camino, distante de la sombra de la desaprobación familiar. Se dio cuenta de que ser artista no era solo un pasatiempo,
como había insinuado su madre, sino una forma de ser que podía abrazar sin temor. La conversación fluyó mientras las horas parecían desvanecerse. Alejandro se sintió motivado a explorar y empoderarse. Por primera vez en mucho tiempo, la autoexploración no le daba miedo. De hecho, sentir el apoyo de una persona que lo entendía le daba alas. Sin embargo, el sentimiento de vulnerabilidad se transformó en determinación. Era hora de desafiar no solo sus propios límites, sino también lo que otros esperaban de él. Al final de la noche, cuando Valeria se despidió, dejó en Alejandro una pregunta que lo desajustó. ¿Has pensado en qué pasaría si decidieras dejar que tu arte hablara aún más fuerte por ti, sin el miedo a ser juzgado? Le inquirió, y con esas palabras resplandecientes, se desvaneció entre la multitud, quedó rodeado por el estruendo de ovaciones y murmullos de admiración, pero su mente devoraba la reflexión de Valeria. La inquietante pregunta se repetía en su cabeza, ¿estaba realmente listo para asumir el control total de su narrativa? La noche había sido solo un principio, y un nuevo entendimiento empezaba a germinar. De camino a su estudio, una idea que había estado latente se convirtió en un fulgor. Sabía que el arte era solo una parte de su historia, quedaba mucho por descubrir en su interior. Pero a medida que se adentraba en este nuevo camino, una inquietud crecía, ¿sería capaz de enfrentar las nuevas expectativas que impondría su propia voz? Ahora que retaba las viejas, la decisión aparecía en el horizonte, y con ella, la posibilidad de una confrontación inminente. Un nuevo desafío personal estaba por surgir, y el eco de Valeria lo instaba a estar preparado. ¿Podría Alejandro vivir auténticamente y, al mismo tiempo, desafiar a quienes esperaban lo contrario? Alejandro llegó a su estudio con el sudor de la ansiedad deslizándose por su frente. La noche había sido reveladora, pero el eco de Valeria aún resonaba en su mente, pulsando como un tambor. Durante tanto tiempo había escondido su auténtico yo detrás de un artificio, las expectativas, los comentarios desalentadores y la crítica que siempre lo había acompañado. Pero en ese rincón oscuro de su ser, algo había cambiado. Tenía que liberarse de esas cadenas. Se acercó a su lienzo en blanco, un vasto campo de posibilidades. Las luces del estudio se reflejaban en la superficie pulida, y las sombras de su inseguridad danzaban en su pensamiento. La imagen de Valeria, con su mirada incisiva y su confianza palpable, se repetía en su mente. ¿Qué quería decir realmente al hablar de una historia que debía ser contada? Debía explorar el sentido de sus obras, no solo su ejecución técnica. Era hora de descubrir el alma que se ocultaba tras las capas de pintura. Con una determinación renovada, Alejandro tomó un pincel y se dispuso a trabajar. Comenzó a trazar líneas firmes, dejando que su instinto guiara su mano. Llenó el lienzo de colores vibrantes, utilizando una paleta que reflejaba no solo su entorno, sino una guerra interna que había librado durante años. Cada golpe de pincel era un grito de liberación, una resistencia auspiciada por su deseo de ser verdaderamente visto. A medida que las horas pasaban, su enfoque se tornó más claro. Los miedos comenzaron a institucionalizarse como personajes en su obra, figuras simbólicas que representaban las críticas de su madre, las dudas de sus amigos y, sobre todo, su propia inseguridad. Cada trazo era una confrontación con estos fantasmas, una oportunidad para rendir cuentas a su pasado. Al final de una jornada exhaustiva, se retrocedió unos pasos, admirando su creación. Lo que había empezado como una serie de dudas se había transformado en una imagen poderosa. Era una representación de su viaje, de la lucha interna que durante tanto tiempo había intentado silenciar. Se sentía orgulloso. Finalmente, su arte hablaba por él. Sin embargo, no fue solo el éxito artístico lo que lo envolvió, era un descubrimiento más profundo. Se dio cuenta de que el arte no solo servía para comunicar, sino también para sanar. Había escrito una narrativa que se entrelazaba con su propia historia, un homenaje a su voz callada. Las lágrimas brotaron de sus ojos al ver cómo había comenzado a abrazar su vulnerabilidad. La épica transformación le llevó a preguntarse, ¿cómo compartiría esto con el mundo? Valeria había mencionado que su historia anhelaba ser contada, y en ese momento, Alejandro comprendió que debía llevar su trabajo más allá del estudio. El mundo necesitaba ver su arte, sentir sus emociones. Con su corazón latiendo con fuerza, empezó a pensar en cómo podría presentar su obra de una manera que resonara con los demás. Con esa idea latente, su mente comenzó a formular un plan. Tal vez una exposición, quizás incluso una charla que pudiera acompañar su trabajo. Pero, a medida que estas visiones creaban caminos en su mente, un temor nuevo lo asaltó. ¿Qué pasaría si, al abrir su corazón y su arte, se encontrara con un rechazo más doloroso? ¿Y si sus creaciones no lograban resonar con los demás? La confusión giró en su interior, un torbellino de ansiedades, mientras el reflejo de su obra brillaba en la oscuridad. Alejandro sentía que estaba al borde de un precipicio emocional, listo para saltar hacia lo desconocido. Navegar por su verdad,
compartir su vulnerabilidad. Todo era un acto que requería una valentía monumental, un nuevo desafío se cernía en el horizonte, y esa pregunta inquietante lo envolvía. ¿Estaba realmente preparado para abrir la puerta que llevaba a su arte y, al mismo tiempo, a su esencia más profunda? Era hora de decidir si permanecer en la sombra de sus temores o arriesgarse a brillar con todo su esplendor. La elección estaba ante él, y el eco de Valeria lo instaba a dar ese paso crucial. El momento de la verdad se acercaba, y la vida de Alejandro estaba a punto de transformarse de una manera que nunca habría imaginado. Alejandro despertó con el peso de la decisión aún en su mente. La luz del día se filtraba por la ventana de su estudio, iluminando los destellos de su creación, pero lo que realmente brillaba era el potencial que anidaba en su interior. Esa mañana, el miedo y la emoción dibujaban un retrato contradictorio en su pecho. Necesitaba un plan concreto para lo que vendría. Mientras preparaba su café, recordó las palabras de Valeria: «¿Estás listo para ser visto?». Este pensamiento caló hondo dentro de él y se convertía en un mantra en su mente. Tenía que aprovechar ese impulso, transformarla en acción. El primer paso sería montar su primera exposición individual. Con ese objetivo, sacó una libreta y comenzó a bosquejar ideas. ¿Dónde hacerlo? ¿Quién invitar?, pensó mientras anotaba. Las preguntas lo embargaban, pero también le otorgaban una dirección. Pensar en un espacio lo llevó a considerar el estudio de su amigo Lucas, un lugar donde la creatividad florecía, un refugio para aquellos que buscaban conexión a través del arte. De inmediato, su corazón latió más rápido. Ese lugar era perfecto. Pero a medida que el entusiasmo crecendo, una sombra de duda se deslizó, y si no era suficiente, tomando el impulso inicial, Alejandro se sentó ante el lienzo, sintiendo como el pincel se convertía en una extensión de su voluntad. Pero esta vez, en lugar de dejarse amparar por la libertad creativa del momento, enfocó su energía en lo que quería transmitir con sus obras. Su mente empezó a retratar la transición de su confusión hacia la claridad. Cada trazo era un punto en un mapa emocional que conducía a su verdad. Su proceso se volvió estratégico. Alejandro ya no solo deseaba expresar sus sentimientos, quería captar la atención de los visitantes, generar un diálogo. Así, se obligó a preguntarse: ¿qué historia quieres contar? Comenzó a considerar cómo sus experiencias podrían resonar en otros. Ideas de interactividad emergieron en su mente, como una serie de preguntas en las paredes que cada visitante podría contestar, haciéndoles partícipes de su viaje sin necesidad de que él hablara. Transformar su vulnerabilidad en un lazo de conexión se convirtió en su objetivo. Sin embargo, mientras más avanzaba en su planificación, más se veía arrastrado por su preocupación por el juicio ajeno. Se preguntaba si su arte sería suficiente para comunicar la profundidad de su experiencia. La presión autoinfligida era casi ahogante. A veces, el eco de las palabras de Valeria se convertía en un susurro que lo animaba, en otras, se transformaba en una crítica interna que alimentaba su inseguridad. En un acto de desafío, decidió salir a caminar en busca de claridad. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, el ruido de las conversaciones y el murmullo de la rutina le rodeaban. A ver y paso, el peso de la duda comenzaba a despejarse. Se dio cuenta de que el arte no solo podía ser un reflejo de su interior, sino también un puente que uniera experiencias humanas, un vehículo de empatía. Esa epifanía encendió algo dentro de él. Si lograba infundir su esencia en el arte, podía esperar que otros se sintieran comprendidos y representados. Regresó al estudio con la determinación escrita en sus gestos, dispuesto a reconfigurar lo que había planeado. Cuando, por fin, se sentó ante su lienzo, sabía que no solo estaba creando una exposición, sino abriendo una puerta a su alma. Pero al volverla a mirar, se enfrentó a su mayor miedo, el deseo de ser realmente él, sin máscaras, sin filtros. Podría soportar la verdad de ser completamente transparente, con su corazón latiendo con fuerza, hizo una promesa silenciosa de abrazar su vulnerabilidad. Las capas de pintura y las palabras etéreas caerían como un manto que revelaría su esencia. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietante pregunta surgía: ¿estaba listo para la reacción del público? La incertidumbre lo desafiaba, y el crujir del lienzo lo instaba a dejarse llevar por la corriente de sus sentimientos. El momento se acercaba, el ruido de la vida fuera del estudio se intensificaba. Las voces de sus miedos y su deseo de libertad se mezclaban, creando un clamor en su interior. ¿Sería capaz de cruzar el umbral que lo separaba de un futuro nuevo y vibrante? La respuesta aún flotaba en el aire, dejando que la tensión se acumulara, un último vistazo al abismo que lo aguardaba. Alejandro se sumergió en su proyecto con un fervor renovado. La promesa de abrazar su vulnerabilidad se convirtió en un mantra mientras sus manos danzaban sobre el lienzo. Cada pincelada era una liberación,
una reclamación de su verdad en medio del caos emocional que lo había acompañado durante tanto tiempo. En ese momento, el arte dejó de ser solo una expresión y se convirtió en su medio de comunicación más poderoso. Decidió que su exposición no podría limitarse a piezas decorativas, debía ser una experiencia auténtica, con la necesidad de conectarse no solo con el espectador, sino también consigo mismo. Empezó a incluir elementos que reflejaban su lucha interna. Reflexionaba sobre las sombras que había llevado a cuestas y las maneras en que podía transitar de la oscuridad a la luz en sus obras. Cada cuadro se transformaba en un capítulo de su historia, y su proceso creativo se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, recibió un mensaje de Lucas. Su amigo le preguntaba sobre los avances en su exposición. Alejandro se sintió animado, pero, al mismo tiempo, la autoexigencia volvió a apoderarse de él. ¿Sería suficiente demostrar su progreso? ¿Qué pasaría si Lucas pensaba que no estaba a la altura? Esta presión le hizo detenerse a pensar seriamente sobre su enfoque. ¿Por qué le importaba tanto la opinión de los demás? Fue entonces cuando decidió hacer un cambio radical. Convocó a un grupo de amigos y artistas a una especie de reunión informal en su estudio, una especie de prueba de sus obras y de los conceptos que estaba tejiendo. La idea no solo lo llenaba de energía, sino que también le daba la oportunidad de recibir retroalimentación directa y honesta. Para él, este evento significaba un paso necesario, un rito de paso hacia su autenticidad. La noche de la reunión, la atmósfera vibraba con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Sus amigos, algunos conocían su trabajo, otros eran nuevos en su vida artística, y eso le otorgaba una atención adicional. Alejandro les pidió que estuvieran atentos no solo a lo visual, sino también a sus emociones y reflexiones al ver su arte. Cuando las luces se apagaron y la música suave invadió el espacio, él sintió que su corazón palpitaba con fuerza, no solo del miedo, sino también de una excitable anticipación. Al final de la exposición, los comentarios fueron variopintos, pero todos concentrados en la misma dirección, la sensación de conexión a través de su arte. Algunos se emocionaron al ver sus vivencias plasmadas con tal sinceridad, mientras que otros resaltaron la necesidad de una mayor claridad en algunos conceptos. Alejandro absorbió cada observación, sintiendo como su inseguridad comenzaba a desvanecerse. Una amiga se acercó después a hablar con él. Mónica, una poeta que siempre había admirado su trabajo, parecía intrigada. Lo que hiciste aquí, Alejandro, es más que arte. Es terapia compartida, le confesó. En su interior, esta afirmación resonó profundamente, como un eco que reverberaba acerca de su capacidad para conectar realmente con otros. Esa noche, a medida que la agrupación se retira, Alejandro experimentó un desbloqueo importante en su proceso creativo. Comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie más que la suya propia. La vulnerabilidad que había temido se transformó en un potente catalizador de su arte y su vida. No obstante, el eco de las críticas, aunque constructivas, lo seguía atormentando. Necesitaba transformar ese desafío en una nueva pieza de su narrativa. Mientras recogía las sillas y ajustaba los últimos cuadros, se percató de una cosa: su camino apenas comenzaba. Las dudas y los miedos eran compañeros inevitables, pero decidir enfrentarlos era su opción. Podría no solo demostrar su autenticidad, sino además resonar en esos espacios donde aún se sentía un extraño. El anhelo de ser visto se intensificó en su interior. Era momento de confrontar no solo las limitaciones que él mismo se había impuesto, sino también los retos que una próxima exposición real podría aportar. Con una emoción renovada y un propósito claro, Alejandro menguó sus inseguridades y se preparó para el gran salto. Su arte no solo debía ser reflejo de su historia, sino también invitar a otros a encontrarse en ella. Los próximos pasos debían ser estratégicos. Se detuvo, meditando ante el lienzo vacío, preguntándose si estaba realmente preparado para dar ese salto final. ¿Sería capaz de soportar lo que podría surgir del profundo abismo de su esencia creativa? Alejandro se encontraba frente al lienzo en blanco, las luces del estudio atenuadas por la noche. El eco de la reunión aún resonaba en su mente, cada comentario, cada mirada, cada emoción compartida se entrelazaban en su interior. Preguntas, aún sin respuesta, danzaban por su ser. ¿Realmente estaba preparado para mostrar su arte al mundo? ¿Qué significaba, en última instancia, ser auténtico? Con un suspiro profundo, sintió una oleada de energía mientras comenzaba a trazar nuevas líneas en el lienzo. Sin embargo, en lugar de ser simplemente un ejercicio de creatividad, se convirtió en una exploración de sus miedos más profundos. Recordaba una vez más las palabras de Mónica. Su arte no solo era una expresión, sino un medio de conexión profunda. Esta noción le persiguió, obligándole a mirar hacia adentro. Mientras pintaba, comenzó a observar que desde su infancia había desarrollado un mecanismo de defensa. Su arte era, en muchos aspectos,
lo opuesto al mismo. La imagen que proyectaba se había vuelto un caparazón, sus obras, hermosas pero superficiales. Alejandro se dio cuenta de que había estado creando para complacer, no para comunicar. Su propósito había estado oculto en las sombras del deseo de aprobación. Decidió que sus próximas obras debían ser auténticas, sin adornos ni temores. Se sumergió en la memoria de sus días más oscuros, los momentos de dudas, la lucha con su propia identidad, los miedos a fracasar bajo la mirada de los demás. A medida que los colores comenzaban a tomar forma en su lienzo, las emociones se tradujeron en trazos más agresivos, cada golpe de brocha contenía fragmentos de su verdad. Aquella liberación era dolorosa, desgarradora. Sin embargo, en medio del proceso, comenzaba a sentir una fascinante catarsis. Al día siguiente, se despertó decidido. Se proponía experimentar algo radical. En lugar de depender de su círculo habitual para recibir comentarios, Alejandro decidió acercarse a un grupo de artistas emergentes al que nunca había asistido. No solo serían extraños para él, sino también un nuevo público. Esta decisión mera lo llenó de ansiedad, pero también de un deseo de expansión. ¿Qué sucedería si esas opiniones fueran más crudas, menos cautelosas? Al llegar a la galería, su corazón palpitaba con fuerza, las inseguridades se asomaban, aunque ahora las veía como parte de un proceso natural, de crecimiento. Mientras caminaba por el espacio, observó las obras de otros artistas, sentía la autenticidad con la que sus historias estaban contadas. Era un ambiente donde cada trazo, cada palabra contaba un cuento real. Finalmente, llegó el momento de mostrar su propia obra. Escogió un lienzo que representaba una lucha interna especialmente significativa para él. Los colores vibraban en una mezcla de luz y oscuridad, sus formas emergían a partir de su propio sufrimiento y esperanza. La audiencia, compuesta por personas que nunca lo habían visto, lo observó en silencio. Las primeras reacciones fueron variadas, pero se notaba una conexión palpable. Algunos compartieron experiencias similares, otros se sintieron inspirados por su valentía en la ambigüedad de sus trazos. Mientras escuchaba a las personas alrededor, sintió como cada uno de sus temores comenzaba a desvanecerse. Aquella conexión sincera amplificaba su propósito. Sin embargo, lo que parecía un triunfo se tornó en complicidad. Un individuo del público, un crítico de arte conocido por su franqueza, se acercó a él con una crítica mordaz. A veces, el deseo de ser vulnerable puede ser un arma de doble filo, dijo con frialdad. Es un riesgo que debes estar dispuesto a correr si buscas ser realmente innovador. Sin embargo, lo que escuchó no lo desató en inseguridades. Más bien, sintió una chispa de desafío en sus entrañas. Había llegado el momento de enfrentar no solo a este crítico, sino al juicio que siempre había temido. Reflexionó sobre esa afirmación, preguntándose, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ser auténtico, en esa dualidad entre el miedo al juicio y el anhelo de ser visto. Alejandro comprendió que debía transformar esa crítica en su próximo lienzo en blanco. Podría desafiar sus limitaciones una vez más y explorar la vulnerabilidad en un contexto aún más profundo. Mientras la noche avanzaba, una nueva pregunta emergía en su mente, esta vez más poderosa: ¿estaba realmente listo para desnudarse artísticamente, aún más allá de todo? El reflejo de aquel crítico seguía presente en la mente de Alejandro mientras regresaba a su estudio. No era solo un eco, era un llamado a la acción. La vulnerabilidad que antes temía se transformó en un punto de inflexión. Buscó en su interior la voluntad de enfrentarse a lo que hasta ahora había considerado sus flaquezas. El arte debía ser una bandera, no un escudo. Se sentó en su silla, el lienzo frente a él parecía más desafiante que nunca. Alejandro comprendió que la autenticidad no solo se trataba de exponer su dolor, sino también de encarnar su valía como creador. Tomó un pincel y, a medida que comenzaban a fluir los colores, sintió como la vida misma comenzaba a surcar las paletas de su ser. Cada trazo era una afirmación de su existencia, cada mezcla de pigmentos, una conversación interna entre su pasado y su futuro. Mientras la pintura cobraba forma, su mente se llenó de recuerdos de sus fracasos y sus victorias. Por primera vez, cada emoción era el catalizador que lo impulsaba. La risa de un amigo que lo había apoyado incondicionalmente, las lágrimas de tristeza por aquellos que se fueron sin despedirse, cada aspecto fundamental que conformaba su ser encontraba un nuevo sentido en esta obra. Alejandro decidió que no podía ser un hombre dividido, necesitaba integrar todos esos fragmentos y plasmar su historia en el lienzo. Día a día, sus sesiones de pintura se tornaban más intensas. La lucha entre sus inseguridades y el deseo de autenticar su voz artística era palpable. A veces, se sentía abrumado por la presión, otras, encontraba una paz insólita al entregar su historia al mundo. Comenzó a explorar nuevas técnicas, jugando con texturas y tonalidades,
dejando que el caos de su interior se manifestara a través de la visceralidad de sus obras. El contraste era evidente. En las primeras versiones de su trabajo, el color predominante era un azul melancólico, pero poco a poco comenzó a añadir matices de rojo brillante y amarillo vibrante. Eran los colores de la esperanza, el amor y la lucha por la propia verdad. Aquella transformación le dio claridad sobre la importancia de su propósito en su vulnerabilidad. Existía un potencial financiero, emocional y personal infinitamente más grande de lo que jamás había imaginado. Con cada pieza completada, surgió en él la necesidad de compartir este proceso no solo a través del arte expuesto, sino también mediante un diálogo más personal. Alejandro decidió abrirse a sus seguidores en redes sociales, documentando su jornada en torno a la autenticidad y la lucha por encontrar su voz propia. Compartir sus temores así como sus avances lo conectó aún más con las personas, muchas de las cuales comenzaron a expresar cómo su trabajo resonaba en sus propias experiencias. Se dio cuenta de que ser vulnerable no solo lo liberaba a él, sino que también inspiraba a otros. Sin embargo, a medida que su visibilidad crecía, Alejandro no pudo evitar un nuevo giro en su narrativa. Un mensaje inesperado apareció en su bandeja de entrada, enviado por un amigo artista que había sentido que su verdadero ser también estaba en escondite. ¿Te gustaría hablar de lo que sentimos cuando creamos? Hay una exhibición que está buscando artistas dispuestos a mostrarse tal y como son. La invitación lo martilló con una mezcla de emoción y ansiedad. La oportunidad de desnudarse completamente, frente a desconocidos y otros artistas, fue tentadora pero aterradora. Alejandro cerró los ojos, respirando profundamente mientras procesaba la idea. Tanto había crecido, pero esta exhibición era un nuevo umbral, un riesgo más profundo. Reflexionó sobre lo que estaba en juego, sus miedos a ser criticado una vez más, pero también la posibilidad de una conexión aún más intensa con quienes lo rodeaban. Podía arriesgarse de nuevo a ser juzgado, incluso con la nueva seguridad que había cultivado. Pero al mismo tiempo, era capaz de colaborar con otros en un espacio que demandaría su total transparencia emocional. Una línea de emoción se trazó en su rostro. Su decisión le aguardaba, y con ella, un nuevo rincón personal que aún debía explorar. La pregunta se cernía en su mente, intensa y poderosa, ¿qué limitaciones estaba dispuesto a romper para finalmente descubrir su verdadero ser entre pinceles y lienzos? Con la oferta de la exhibición resonando en su mente, Alejandro sintió como un torrente de inseguridades emergía de manera casi incontrolable. Había estado intentando construir un nuevo yo, pero la perspectiva de mostrar su mundo interior ante extraños parecía desmantelar toda la valentía que había acumulado. Este nuevo plano de visibilidad no solo amenazaba con desestabilizar su arte, también lo confrontaba con su esencia más profunda. En los días siguientes, la presión se tornó palpable y omnipresente. Cada sesión de pintura se volvía más intensa, como si su pincel batallara no solo con el lienzo, sino con sus propios demonios. Se sintió como si un monstruo oculto que había estado encadenado dentro de él comenzara a rugir con cada color que trazaba. Los colores más oscuros brotaban de manera instintiva, y por un instante, Alejandro sintió que se perdía en el caos de su propia creación. Entre los gritos silenciosos de su pincel, había una revelación surgiendo. La exhibición no solo era una oportunidad para mostrar su trabajo, sino un escenario para su lucha. ¿Y si lo que temía realmente era la conexión? La ironía lo golpeó con fuerza. Lo que había buscado durante años, la autenticidad y el contacto genuino, parecía estar al alcance de su mano, pero el precio que debía pagar era su vulnerabilidad. La noche anterior a la fecha límite de inscripción a la exhibición, decidió dar un paso más allá. Se sentó frente al espejo y comenzó a dibujar su propio rostro sobre el cristal empañado por el vaho. Las líneas no eran perfectas, reflejando la confusión y las inseguridades que ahora dominaban sus pensamientos. De esta manera, empezó a aceptar cada imperfección, cada rasguño que había marcado su historia. Fue una experiencia transformadora. Finalmente estaba mirando a un hombre que había estado oculto incluso ante sí mismo. Cuando la mañana llegó, la decisión fue clara. Lleno de energía renovada y con un propósito tangible, Alejandro escribió su nombre en el formulario de inscripción. Sin embargo, el acto de enviar la solicitud no fue solo un movimiento físico, fue una declaración, un compromiso de dar voz a su lucha y su historia. La siguiente semana culminó en una avalancha de ideas. Mientras interactuaba con otros artistas en las redes sociales, se dio cuenta de que su propia vulnerabilidad había sembrado la semilla de la autenticidad en cada conversación. Cada artista que seguía su camino también compartía sus propias batallas, y ese apoyo mutuo se entrelazó en una red de reflexión y crecimiento. Por primera vez, sentir a otros a su lado le pareció más significativo que cualquier crítica destructiva que hubiera enfrentado. Sin embargo, al acercarse la fecha de la exhibición, la ansiedad comenzó a manifestarse de nuevo. La reafirmación de su viaje ha sido una montaña rusa emocional, y la idea de estar frente a un público atónito se asemejaba a estar a punto de saltar al vacío.
Pero este momento no sería un nuevo argumento en su historia de desdichas, sería un capítulo de transformación y poder. La noche antes de la exhibición, Alejandro se detuvo a contemplar su trabajo. Más allá de los lienzos, comprendió que no era solo un artista, era un hombre que estaba destapando sus miedos y limitaciones, un hombre dispuesto a abrazar lo genuino. Él mismo era una obra en construcción, y el arte tenía la capacidad de reflejar esa realidad. Mientras miraba hacia el horizonte, sintió que su vida se definía en ese instante, el momento de verdad se acercaba. La voz que tantos años había estado buscando resonaba con claridad. Sin embargo, el último giro llegó de forma inesperada cuando recibió otro mensaje, esta vez de una figura pública conocida en el mundo del arte. Me encantaría hablar contigo sobre tu arte, y lo que has estado creando. Estaba a punto de ser arrastrado hacia una exposición aún más grande, o seguiría firmemente en su camino de autenticidad. Las decisiones no se harían solas, y la presión se hacía cada vez más intensa. La noche de la exhibición llegó como un torrente de emociones crudas y por fin, Alejandro estaba preparado. En la penumbra de la galería, recorrió cada espacio donde sus obras colgaban, cada trazo, cada color, representando no solo su historia, sino la lucha personal que había decidido compartir con el mundo. Aquella vulnerabilidad que antes lo atolondraba se había transformado en su mejor aliada, un escudo de autenticidad que lo envolvía. La apertura fue un viaje impresionante. Las palabras de admiración resonaban en el aire, llenando la sala con una energía palpable. Cada comentario positivo era un ladrillo más que edificaba su nueva identidad artística. Esto es una explosión de emociones, decía un espectador. Tus obras hablan de tu viaje, es poderoso, repetía otro. Cada mirada bravía enriquecía su confianza, cada gesto de emoción le recordaba que su arte tenía un impacto. Por primera vez, sentía que no solo era un artista, era un comunicador auténtico de su propia voz, no obstante, el reto más difícil aún acechaba. A medida que la noche avanzaba, el crítico de arte que había sido un tanto despectivo en el pasado, la voz que le había susurrado dudas, se encontraba finalmente en la sala, dirigiéndose hacia él con una mirada inquisitiva. Lo admito, Alejandro, has sorprendido, empezó. Tus obras, aunque inicialmente críticas, revelan un valor que no había anticipado. Has conseguido salir de ti mismo. El corazón de Alejandro estalló en su pecho. Nunca había esperado escuchar tales palabras. Con ese reconocimiento, el miedo que tiempo atrás lo había paralizado se disipó, dejándolo con una satisfacción plena. El desenlace de la exhibición brindó un giro final y emocionante. En medio de los aplausos y el bullicio, Valeria apareció, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y emoción. Cuando se acercó, él supo que su viaje hacia la autenticidad había comenzado antes de esta noche, y que su apoyo había sido un catalizador esencial en su crecimiento. Lo hiciste, Alejandro. Has entregado una parte verdaderamente íntima de ti. Eso es arte, susurró con sinceridad y compasión. No solo había logrado la aceptación pública, había conquistado la crítica interna que siempre lo había acompañado. Su exposición no solo fue un triunfo profesional, fue una manifestación de su nueva identidad y un regreso a su pasión por el arte. Había dejado atrás la imagen del hombre inseguro que buscaba validación en los ojos de otros, y había dado paso a un creador consciente de su poder. En el camino de la honestidad, Alejandro descubrió la fuerza dentro de sí mismo. La aceptación llevará a una transformación aún más profunda. Con el tiempo, su exposición le llevó a ser invitado a una serie de galerías en la ciudad, y más allá. Cada versión de su arte resonaba y ampliaba su mensaje. No solo compartió sus obras visuales, sino que también comenzó a escribir sobre su viaje, buscando inspirar a otros a abrazar su propia vulnerabilidad y autenticidad. Se convirtió en un orador destacado en eventos de arte, alentando a emergentes creativos a ser fieles a sí mismos. Alejandro encontró su voz en medio del caos, y no solo era un artista, se convirtió en un líder de su propia narrativa. Sus obras no eran simples lienzos, sino reflexiones de un hombre que había aprendido a sacar fuerza de sus desafíos. En cada pincelada, dejó una parte de su historia, una que resuena en aquellos que aún luchan por ser vistos. Finalmente, Alejandro había conquistado el abismo de la inseguridad y le había dado vida a su verdadero yo. Cada paso, cada obra, cada intercambio se convirtieron en constitutivas de su legado personal. Ahora, su historia estaba enfocada en el poder de la transformación personal. Alejandro repitió para sí mismo, estoy listo para ser visto, y estoy aquí para quedarme. Mientras la luz del amanecer iluminaba su estudio al día siguiente, sentó el tono de lo que vendría. No solo un artista, sino un legado en crecimiento, pero tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final,
y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.